Además lo peor que tiene es el invierno, que los inviernos son muy duros. Son los bigotes, los únicos pescadores que quedan ya en Valerma, antaño pueblo pesquero y ahora agrícola. Faenan en Almerimar porque Valerma no tiene puerto, no cambian la pesca por nada. De pescadores profesionales nosotros nada más hay unos cuantos barquillos más, pero que viven un poco de la pesca y un poco de la agricultura. Vaya, mira qué lengua hemos apañado. Al no haber puerto en Valerma, por los pescadores que tendría que haber, pues no están. Entonces, pues en esta zona lo que hay es agricultura más que otra cosa. Ahí hemos cogido unos 20 kilos de jibia y unos cuantos rascarcios y unas cuantas herreras de esas, 10-15 kilos de herreras, unos cuantos pulpos, regular. Jóvenes como yo soy el único. Y cada vez yo creo que ya habrá hasta menos. Hasta yo al final, si sigue la cosa como va, tendré que dejarlo. En el invernadero está la gente porque la mayoría últimamente de la gente que hay en Valerma, por lo que tiene es tierra, ¿no? Barcos hay poco ahora concretamente, antes había más. No, el invernadero no, porque hace mucha calor. Tiene mucho gasto y los precios son bajos, el invernadero no me gusta. Es como todo, si tus padres y tu familia llevan esto toda la vida y llevas desde chico, llevas trabajando, pues te acostumbras un poco. Estos son jibias, que están vivas. Esto es un lenguado, que es lo que más se cotiza normalmente, pero que esto es una alegría, estar aquí respirando aire puro en la mar, cogiendo pescado fresco que se menea de esta manera. Esto no hay en ningún lado. Y estos son herreras medianas, no son muy grandes, hay otras más grandes. Son herreras más o menos medianas. Después de más de 7 horas de pesca en la mar y de haber pescado más de 40 kilos de pesca, nos dirigimos ya hacia el puerto. Mi barco es de papel, pero saldré a navegar en la isla donde tú estés. Allí quiero naufragar. Ponemos en cajicas de corcho, lo metemos en una nevera y lo llevamos a Adra. ¿Qué habéis pillado? ¿Qué hemos pillado? Pues aquí hemos pillado un puñillo de herrera, hemos pillado unos 40 kilos de jibia. Pues por el tema de no haber puerto, la gente se ha ido retirando, se fue a Almería, se fue a Adra y hemos ido quedando muy poco. Luego la mar en Valerma es muy mala por el tema de los tiempos. Ponme 3 o 4 kilos de jibia. 3 o 4 kilos de jibia de esta pequeña, ¿no? Sí. ¿Y la pesca se va a terminar con vosotros en Valerma? Yo pienso que sí, yo pienso que cuando mi sobrino termine van a quedar pocos pescadores en Valerma, ¿no? Ya estoy aquí otra vez, en la orillita del mar. A pesar de las dificultades, los bigotes no cambiarían la pesca ni por todo el oro del mundo. Nos sentimos orgullosos de poder emprender siempre, de poder inventar. Son jóvenes que se arriesgan a montar su propia caseta y es que este año en Córdoba hay 23 nuevas. Se lo contamos en unos minutos aquí en Andalucía Directo. Invirtieron más de 50.000 euros en su chiringuito de la Cala de Mijas y ahora tienen que cerrar porque incumple la reciente ley de costas. Margarita y Tomás, madre e hijo, desmantelan 18 años de vida sin saber qué podrán hacer mañana. Aquí los clientes de este chiringuito eran como parte de la familia, es que eran familiares todos. Esto era vuestra vida. Esta era mi vida. Aquí he conocido a mi mujer, a mi novia, aquí todo, desde hace 20 años casi, que se puede decir pronto. 20 años tirados por la borda. Ahora estos hombres desmontan las ilusiones de Tomás y su madre. ¿De aquí qué es lo que quieres rescatar ahora? ¿Qué quieres Pues yo ahora mismo quiero rescatar a lo que me queda ya, nada más una campana, porque el resto me la han robado todo. La campana la quieres como sí, recuerdo. Porque es de mi padre. Y la Virgen del Carmen me la regaló una amiga mía. Y aquello que lo compré yo, pero esto me lo trajo un pariente mío que es cura. Cuando ves tu chiringuito así... Pues mira, una depresión muy grande, un problema muy gordo, después de 17 años, no sé lo que tienen conmigo, a mí me echan así a patadas, porque me han echado a patadas más que nada. La ley de costas no permite que en esta playa haya chiringuitos ni kioscos, aunque el Ayuntamiento de Mijas lo desmonta sobre todo por condiciones de insalubridad. Desde lavar las cucharas y los platos en el plato ducha que tenían junto al kiosco, hasta poner música en vivo y directo con equipo de megafonía, lo cual está prohibido por la legislación,
alteración del orden, como hacer sus necesidades personales en jardines de casas colindantes. Y esto es lo que sufrimos los chiringuiteros, esto es lo que sufrimos durante años y años, tirarnos el dinero ahí, al agua, tirarnos. ¿Porque cuánto dinero habías invertido aquí? Aquí en esto 56.000 euros. Toda mi vida. Pretendías, lógicamente, este verano ya, además, sacar adelante el negocio. Yo lo que pretendo es trabajar. Y lo único que quiero es trabajar y que conmigo, alrededor mía, trabajen otras 4 o 5 familias de este pueblo, de la Cala de Mijas. En pocas horas este chiringuito dejará de serlo y con él se irán grandes momentos vividos. Medalla de oro al chiringuito Las Flores, que ahora lo vemos aquí. Esto no lo tiene nadie en Andalucía ahora mismo. Nadie lo tiene, la única persona que lo tiene soy yo y don Manuel Villafaina Muñoz. Ahora mismo no tengo ni un céntimo en el bolsillo. En el banco tendré 200 euros, 300 euros. Y tengo 3 letras en el Banco Santander y en el Banco Bilbao por valor de casi 3.000 y pico euros de los meses que esto, me van a quitar mi casa, mañana me tengo que ir debajo de un puente, lo más seguro. Es la doble cara de una ley que no entiende de sentimientos. A esta hora miles de personas están llegando a la aldea más poblada del mundo. Y hasta 1 millón se esperan hasta el lunes en el Rocío. Las hermandades que faltaban por completar su peregrinaje están entrando o a punto de hacerlo. Y lo primero para la mayoría de los devotos será acercarse a la ermita para cruzar la mirada con la Blanca Paloma. Y muchos ofrecerán su promesa en el lugar donde creo que se encuentra a esta hora Fernando García Aldón. Así es, Fernando. Fernando, para que nos hagamos una idea, ¿cuántas velas se calcula que caben en la denominada sala votiva? Bueno, pues aproximadamente 5.000 velas, aproximadamente. Es el número que nos han dado los hermanos de la Hermandad Matriz, de las velas que pueden ahora mismo encontrarse en este lugar, 300 metros cuadrados dedicados a las promesas, a todas esas peticiones que hacen los romeros cuando llegan hasta este lugar. Mira, lo primero que hacen, Fernando, es comprar la vela, acercarla hasta una imagen de la Virgen que hay allí al fondo. Es lo que ha hecho Milagros, por cierto, acercarla y inmediatamente después encenderla, y yo a Milagros la he visto con muchas velas. ¿De quién se ha estado acordando cuando las encendía, Milagros? Pues mira, la primera ha sido por mi hermana y mi sobrino que están en Madrid y se la he puesto por ella. Después por mi padre, por mi madre no está, por mis nietos, por mis hijos, por mi vecina y por la madre de la novia de mi hijo. Pues seguro que va a ir la cosa muchísimo mejor. Milagro, además con el nombre que tiene. Muchas gracias, que viene de la Hermandad de Jerez, pero no solo están las velas que encontramos en este lugar, sino que también, Fernando, hay quien ya puede encender velas a través de internet o a través de un teléfono móvil. Simplemente enviando un mensaje con la palabra velas, espacio y el mensaje que quiera dedicar. Y yo también quiero mandar un mensaje en tu nombre, en el nombre de todos los andaluces, por varios motivos. El primero, por nuestro queridísimo compañero Jesús Ruiz de Castro, que está ahí arriba en el balcón de las marismas, disfrutando también de este rocío, seguro que sí. Y también por algo de lo que nos hemos dado cuenta en esta romería del Rocío, Fernando, porque faltan muchos romeros, muchos que no han podido hacer el camino por precariedad económica, porque están en paro. Por ellos, por todos los andaluces que están pasando por esa situación, ponemos esta vela en el velario de la aldea del Rocío. Muy oportuno, como siempre, tocayo, y el recuerdo permanente a Jesús Ruiz de Castro, rociero que trabajaba todos los años en compañía de diferentes compañeras y compañeros para llevarles la emoción del camino. Por cierto, hablaba de enviar, Fernando, SMS con la palabra vela para encender esa ofrenda, ¿no?, en el Rocío. Incluso hay una cámara web que permite ver si se ha encendido o no la vela. Luego van a ver cómo la tradición también aprovecha las nuevas tecnologías. ¿Ese vídeo lo habéis hecho cuándo? Ahora mismo. Nos lo contará enseguida Lola Trigoso, que está en otro punto de la aldea almonteña. Lola, están llegando diferentes hermandades ya para completar las 110. Acaba de llegar hace unos momentitos la Hermandad del Rocío de Coria del Río. Están ya colocando el Sin Pecado en su lugar. Vamos a estar con ellos, lo están preparando todo. Salieron el martes, pasaron el miércoles por el Vado del Quema, donde, por cierto, me bautizaron como estrella del camino. Y hoy, ¡ole!, como veis, ya me han hecho hermana de esta cofradía. Y vamos a conocer historias preciosas, como por ejemplo la de Fernando. Fernando lleva nada menos que 73 años haciendo el camino. Imagínate
la de momentos que ha vivido en las arenas de las Marismas. Estaremos con él y con todos los hermanos de Coria que hoy nos van a hacer vivir un momento muy especial. Gracias, Lola, pues no me lo pierdo. Hay historias llenas de humanidad que forman parte, por supuesto, de la devoción y de la tradición del rocío. El rocío, por cierto, desde cualquier perspectiva. Los días previos al gran acontecimiento, a la romería de Pentecostés, las calles, los accesos se llenan de personas que son atendidas desde hace ya 28 años por el Plan Romero, por el Plan Aldea, por un dispositivo coordinado por las administraciones para que todo salga bien. Enseguida, como pueden apreciar, estaremos por cielo y tierra para ver cómo es el trabajo de la Guardia Civil y de este dispositivo de dimensiones extraordinarias. Están viendo cómo se ronquea el atún de almadraba. Y esta, una de las maneras de probarlo. Enseguida nos venimos hasta la ruta del atún de Conil. Será, como siempre, en unos momentos aquí, en Andalucía Directo. Queremos hablar de trabajo. Las ferias son una oportunidad laboral para decenas de familias. Por ejemplo, la de Córdoba estos días, y pese a la crisis, se han abierto hasta 23 nuevas casetas. Se arriesgan miles de euros, 12.000 de media, a cambio del éxito que, como van a ver, empieza por el propio nombre del negocio. Caseta El Granito de Oro. Fátima, 92. Y Los Bandoleros, 23 casetas nuevas este año en la Feria de Córdoba. Jóvenes que se arriesgan a montarlas y para otros, una forma de conseguir trabajo. Bueno, ¿cómo está esta cocina que no se da abasto? Caseta nueva. Sí, nueva. Es el primer año. Este año. ¿Y con la que está cayendo, cómo se os ocurre montar una caseta? Pues nada, hacemos 20 años en la peña, 20 años del 92 que montamos la peña, y este es nuestro primer año de caseta. ¿A una ayudita? ¿Estáis dando trabajo a Sí, gente? bueno, gente de la caseta, hijos de peñistas, amigos que le hace falta, y una ayudita por lo menos, siempre hay que darle una ayudita. Mami, mi café. ¿Y usted, antes de estar aquí de cocinera en la Feria de Córdoba, qué hacía? Pues hombre, cuando podía venir a disfrutarla. Ajá. Ahora que no puedo, tengo que venir a trabajar. A trabajar. ¿Está usted en el paro? Sí, mi marido y mi hijo. O sea que con este dinerito echa una mano en casa. A ver, otra cosa no hay. Niña, aquí tenéis aquí la oferta, 10 euritos. ¡Oh, qué cosa tan buena! ¿Ofertas y todo tenéis en esta caseta? Hombre, claro, tenemos la oferta porque la cosa no está para tirar cohetes. ¿Qué es jamón? ¿Un pinchito? Botella de vino, 10 euros. 10 euros, estos son precios anticrisis. Hombre, anticrisis y de última hora. De 2 días que no quedan. Supongo que esto es para amortizar lo que os ha costado montar la caseta. ¿Cuánto cuesta montar una caseta? La caseta monta por lo menos 12.000 euros por lo menos. 12.000 euros. Con lo cual, precios populares. Populares para que ellos no gasten mucho y nosotros el margen no sea tampoco, pero que nos ayude un poquito. Amigos del 600, bueno, pues vamos a entrar a ver qué encontramos. Bueno, ¿qué me gusta a mí esta caseta? Que nada más que veo gente joven y seguro que antes estabais en el paro. Vaya, 5 meses en paro. 5 meses en paro. Vaya. Ahora esta semana es una oportunidad única. ¿Cuántas personas estáis trabajando aquí? Ahora mismo estamos 10 personas. Pues yo he trabajado de albañil en el campo, pero ahora me ha salido esto y para mí es estupendo porque por lo menos un jornal que entra a mi casa. ¿Su mujer no trabaja? Mi mujer no trabaja. ¿Cuántos son en casa? Somos 4 y lo único que trabaja soy yo. O sea que este dinero le viene a usted... Estupendamente. Ganamos 750 euros toda la feria. Y nos dan de comer y de beber. Muy duro. Sí es duro, pero más duro estás parado. Un poquito de tomate para salpicón. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía y encima innovadores. Estrenáis caseta. Exactamente, estrenamos caseta este año. Qué mejor manera de estrenarlo que una asociación de jóvenes empresarios. Bueno, pues intentar hacer todo lo posible pues para que las familias, las personas, los estudiantes y personas que están en paro pues puedan encontrar una economía para poder llevársela a su casa a final de mes, que es de lo que se trata, ¿no? Pues que salgan muchas más ferias como esta, ¿no? Hola. Y que cambie la vida un poquito. Que nos sonría un poquito, ¿verdad? Capetona. Venga, por ustedes. Pues buena feria en Córdoba. Y hablando de gastronomía, bajo en grasas, alto en vitaminas, bueno contra la trombosis o el colesterol y se puede cocinar, oiga, nos dicen que hasta de 10.000 maneras, ¿eh? Muchas de ellas las preparan este fin de semana en Conil. Bienvenidos a la Ruta del Atún. Albóndigas de atún rojo con salsa de piquillo. Atún almozárabe, con pasas, piñones y dátiles. Un tataki de atún rojo, macerado en soja, con una falsa paella de verdura. Albóndiga de atún al champán.
pincho de atún de cola blanca en tempura. Un platito de pasta brie relleno de cebolla caramelizada con una cobertura exterior de carpaccio de atún y lascas de quesito parmesano. Una torrija con un salmorejo en escabeche con un atún en aceite de alga. Una milhoja de atún hecho con berenjena y queso al horno. Fajita de atún mechado con cebollita caramelizada y salsita de yogur. Y así hasta más de 10.000 tapas de atún que pueden degustar en la ruta del atún de Conil. ¡Tres de atún! ¡Marchando! Venimos de Asturias a comer el atún. ¿Vienen de Asturias a comer? A comer el atún de Conil. Maceraríamos los tomates, la fresa, un poquito de pimiento rojo, ajo, cebolla, pan, su agüita, su sal y su vinagre, como para hacer un salmorejo. Lo dejaríamos macerar durante 2 horas y este sería el resultado. ¿Nos quedaría un salmorejo? Un salmorejo como este, un salmorejo de fresas. Y ahora cogeríamos el atún, lo maceraríamos un poquito en la soja. Oler huele desde luego que no, ¿vale? Fermenta. Y para terminar le pondríamos un gastri de fresa, que no es más que un caramelo rubio con un poquito de vinagre. El atún es de lo que tiene más propiedades. Y además cada parte del atún tiene una grasa que es una maravilla. Además tiene omega 6 en todo. Para el colesterol. Estamos comiendo atún con patatas. Echamos un poco de sal, lo envolvemos en picos triturados. Picos triturados, para que quede crujiente. Y lo freímos. Esta mañana en Barbate, hace una levantada. O sea que viene fresco. ¿Cuánto ha pesado? 2,16. Vamos a hacer la quinta sinfonía de atún que va con alga. Se pone a la plancha, un poquito. Yo creo que esto se puede poner. Lo primero que se hace en el ronqueo es separar la cola y la cabeza para poder trabajar mejor los lomos. Acaba de separar el primer lomo blanco, unido a la barriga. El atún de Barbate es lo más bueno de España entero. Y está riquísimo. Exquisito. Buenísimo. No, bueno, buenísimo. Y todo lo que hemos comido hasta ahora, buenísimo. Esta es la mejor tapa que se puede comer con él. ¿Esta es la mejor? Lo mejor. Atún de almadraba, que es lo principal, con unos chicharitos, un poquito, una patatita. Se hace con un refrito de laurel, un poquito de aceite de oliva bueno. No me digas más que esto va para adentro. Hay gente que le gusta con un poquito de limón, pero yo te lo aconsejo aquí en natural. Hay que venir a Conil. Hay que venir a Conil y a comer atún. Ahí está. Dios, qué maravilla, qué rico. Se la ha pasado Lorena estupendamente. Nuestro siguiente protagonista se mueve como pez en el agua, en cualquier escenario. Así ha recibido el Festival de Cannes al malagueño Antonio Banderas. El actor ha recorrido la alfombra roja antes de acudir a la presentación de Paperboy, la última película protagonizada por Nicole Kidman y John Cusack. Después las estrellas acudieron a una lujosa fiesta donde se han recaudado casi 9 millones de euros para la lucha contra el SIDA. Todo un récord solidario, que no solitario. Y hoy viernes se estrena... Este sábado sigue la actualidad en Los Reporteros. La universidad se revela, la subida de tasas y la reforma de las becas, el debate sobre la igualdad de oportunidades y la calidad de la enseñanza. En el centro de la ciudad de Málaga, una escuela pública con una gran diversidad de alumnos, un proyecto educativo que ha sido reconocido por su apoyo a la integración y la convivencia. Este sábado, una mirada a la situación de la educación en Andalucía en Los Reporteros. Son más de 1.000 agentes controlando la seguridad para que todo salga bien en el camino y, por supuesto, en la aldea, porque ya estamos en el fin de semana del Rocío. Se espera 1 millón de personas y enseguida nos subimos a ese helicóptero para ver cómo trabajan en el cielo y bajamos también a los caminos para ver cómo trabajan sobre la arena. Y con preguntas, por ejemplo, ¿hasta cuántas literas en una misma casa? ¿O cuánto vale alquilar una casa durante estos días
en la aldea más poblada del mundo? Enseguida la respuesta aquí en Andalucía Directo. Pero antes queremos estar ahora mismo en una población traumatizada y con allegados al dolor de una familia que ha perdido a una madre en un tiroteo tras el asalto a una sucursal bancaria. Inés Porro está en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla. Inés, ¿qué ha sucedido? La verdad es que ha sido una historia, Fernando, de película. Solo ustedes háganse una idea viendo estos impactos de bala, cómo agujerean el muro que está frente por frente a la entidad bancaria a la cual entran los dos presuntos atracadores y después, posteriormente, la policía consigue atraparlos para comenzar entre ellos un fuego cruzado. Ha sido cuestión de minutos, algo complicado de explicar, porque Conchi, la víctima, una mujer de 54 años, se encontraba, fíjense ustedes aquí, en la parada del autobús, a escasos metros de la entidad bancaria. Estaba en esta parada con su hija, ella iba a ir al médico, cuando vio entrar a los atracadores, presuntos siempre, en la entidad bancaria. Después vio como al minuto llegaba la policía. ¿Qué hizo Conchi? Decirle a su hija, Inma, vámonos, que no me gusta esto. Entonces salieron rápidamente hacia la casa de Carmelita, esta vecina, que también era conocida en el pueblo y amiga de Conchi. Aquí está su hijo, Alfonso. Carmelita no estaba, pero Alfonso, cuando llegaron aquí, creo que fue cuando sucedió la fatal tragedia, ¿no? Exacto, yo la verdad que estaba durmiendo y de momento escuché como varios impactos de bala, entre unos 5 o 6, y la verdad que cuando salí fue cuando observé que yacía aquí una mujer en el suelo, ensangrentada, que la estaba auxiliando en concreto un primo hermano de mi padre, Pepe Río, y un policía nacional. Y a posteriori, la policía también, 4 policías nacionales estaban reduciendo a uno de los atacadores. Entonces yo vi también como otro cuerpo yacía allí en la caja de ahorro, pero no sabía si era del cliente o del otro atracador. Y ya a posteriori pues me enteré que era del otro atracador. Y aparte pasaba un momento de mucha angustia porque mi hermana, anteriormente a los hechos, 5 o 10 minutos antes había salido a trabajar. Entonces, claro, no sabíamos realmente si le podía haber pasado algo a ella. Todo te lo encontraste cuando abriste la puerta a tu casa, es decir, aquí estaba el cuerpo sin vida de Conchi. Bueno, perdón, en ese momento creo que todavía tenía vida. Lo que pasa es que estaba como en coma, porque lo que es el impacto de bala le atravesó aquí como la yugular detrás de la oreja. Entonces, pues los servicios sanitarios tardaron en venir y la verdad que no hacía ningún estímulo ni reaccionaba a nada. En fin, Fernando, como ves, una historia sórdida de película. El barrio está absolutamente conmocionado. Nosotros hemos estado aquí toda la mañana recogiendo impresiones y voces de testigos presenciales de los hechos. Hemos elaborado este reportaje para que ustedes vean qué ha ocurrido y cómo se ha vivido todo esto en este barrio de San Juan de Aznalfarache. Y es que las noticias han salido rápidas, y es que yo he llegado al trabajo y al momento... ¿Dónde está Conchi? Así se enteraba la familia de la noticia. Y yo iba a los mandados y mi cuñado igual, que es hermano de la madre. No. Pues claro, mira cómo estamos. Rotos de dolor, apenas lo podían creer. Y ella joven tiene la edad mía, 2 años más que yo tiene. Que ya tiene un niño malito, en una silla de ruedas. Qué duro, ¿no? Imagínate. En la calle, los vecinos conmocionados. La Concha sí. Vengo de la misa rociera del colegio, pero me encuentro muy mal. Ha sido un palo durísimo. Me lo he encontrado aquí al marido y a la hija, una familia destrozada. Yo vivo aquí y es vecina de aquí. Y ya está. ¿Qué vamos a hacer? E indignados. Que pongas ya un guarda de seguridad ahí en esta casa, que ha pasado varias veces ya, pero no había muerte. Pero que han matado a mi vecina. Que han matado a pobrecita con 50 y tantos años, ha dejado un hijo paralítico, que no hay derecho. Que no es justo lo que está ocurriendo, no es justo. Estaba ahí esa mujer con la hija que había dejado al niño, que se la había llevado al colegio y ahora que te metan un disparo y de un rebote, vamos, impresionante. Conchi tenía 54 años, estaba con su hija de 20 en la parada del autobús cuando vio entrar a 2 hombres con la cara tapada en la sucursal bancaria. Al minuto vieron pasar a la policía. Nos dice una vecina que Conchi, al parecer, presintió la tragedia. Ahí ocurrió todo, ¿no? Ahí. ¿Lo ha visto desde aquí? Desde aquí. Ahí hay una parada de autobús. Y entonces ella estaba esperando el autobús con la hija. Entonces la madre le dijo, Inma, vamos a meternos en la puerta de Carmelita, no vaya a ser que pase algo. Empezaron a escucharse los tiros y ellas moviéndose para meterse en la puerta,
Dice que la madre que se le vino al suelo, que ella la sujetó, que le aguantó la cabeza, el tiro lo ha recibido aquí y ya en ese momento pues bajamos y demás. Mi marido la estuvo atendiendo, la policía disparaba para acá y los atracadores para allá. Había un fuego cruzado entonces, de punta a punta de la calle. Exactamente. El 061 ha tardado entre 15 y 20 minutos en llegar. Y ella estaba ahí con mi marido, con Pepe Río, una muchacha que llegó y se puso ahí con ellos, con una sábana tapada, hasta que ya el 061 llegó y le han estado dando masaje cardíaco. Y ya al rato, pues nada, la taparon cubierta entera y ya está. Nos cuentan en la calle que todo sucedió muy rápido, tanto que el miedo aún les dura en el cuerpo. Miedo, salí a la calle con miedo. ¿Qué vamos a sentir? Porque es que esto no puede ser. Cuando escuché los tiros me volví para atrás solamente. Y entonces cuando ya pasó, yo estaba atendiendo a los policías y eso, vi a mi vecina tirar en la parada, que estaba esperando a policía para ir al médico con su hija y me la vi tendida allí sangrando. Pensamos que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros. Entonces miedo tremendo. No es la primera vez que esta entidad bancaria sufre un atraco. Lo curioso es que, según los vecinos, los presuntos ladrones eran los mismos que la última vez. Hace un tiempo intentaron atracar también y por lo visto han sido los mismos. Se fueron sin que los pillaran y ahora por lo visto han vuelto otra vez. Ambos mayores de 50 años y con antecedentes penales están detenidos. Uno de ellos se encuentra herido en el hospital. La Policía Nacional investiga los hechos, mientras el Ayuntamiento de San Juan ha decretado 3 días de luto y ha suspendido los actos institucionales previstos para este fin de semana. Aumenta la preocupación en general, Inés, por el número de asaltos a bancos con resultados trágicos en Andalucía. Como decías, en este caso es el segundo robo en apenas unos meses. ¿Qué piden los vecinos? Pues los vecinos piden, Fernando, seguridad, piden tranquilidad, pero además la quieren efectiva y real, es decir, que decían que sí hay que poner un vigilante privado en las entidades bancarias, que lo pongan, que ellos no pueden ir con miedo al banco, que eso no puede ser. Estaban indignados con lo que había ocurrido aquí esta mañana, toda una tragedia que se suma a esa larga lista negra que hay en Andalucía. Nuestra compañera Carmen ha elaborado un reportaje para que sepamos que este hecho no es precisamente un hecho aislado. Mucho miedo, mucha psicosis, ansiedad, cuando uno se da cuenta de lo que ha sufrido y por la noche se despierta con sueño y pegando botes, pues imagínate, eso tarda en olvidarse. Yo llevo años que de vez en cuando me acuerdo, cuando veo a los compañeros en esas situaciones, es que el corazón todavía se me encoge. Es el testimonio de uno de tantos trabajadores de bancos y cajas que han sufrido un atraco. Yo sufrí 3 atracos. Pues yo recuerdo a dos personas saltando, armando mucho follón, dando muchas voces, saltando por lo que es el patio de operaciones, amenazándonos con escopetas de cañones recortados y amenazando al cajero de que si no le daba el dinero, pues alguno de nosotros nos volaba la cabeza. Yo he tenido la pistola aquí. Recordamos al guardia de seguridad tiroteado en Viso del Alcor por los asaltantes. Atracos varios en los últimos meses en Granada, en entidades de Peligros, Almuñécar y el último el pasado viernes, cuando nuestras cámaras grababan el rastro de un alunizaje en una oficina en Belicena, esta vez sin daños personales. Hoy mismo, justo una semana después, un atraco en San Juan de Alfarache, en Sevilla, acaba con el peor de los balances. Una mujer muere por un disparo cruzado entre asaltantes y policía, a pocos metros de la entidad. Se incrementa el número de atracos en bancos y cajas andaluzas. Ahora trabajar en un banco, en una caja, al frente de las oficinas con la clientela es un doble riesgo, psíquico y físico. Yo conozco al menos un compañero y una compañera y que realmente sufrieron esa presión tan fuerte que se tiraron una baja, en un caso casi de un año, una baja médica por depresión. Miedo escénico, miedo a volver al puesto de trabajo, a tener la pistola delante y tan cercana. Los trabajadores, a través de sus sindicatos, denuncian el problema. En Granada, Emilio es el secretario general de este sector en Comisiones Obreras. Las entidades financieras que se olviden un poco de los resultados, que se olviden también un poco del ladrillo y de cuáles han sido sus errores y pongan más dinero en la seguridad de lo mismo, de clientela y de plantilla, que somos los que estamos dando la cara en el día a día, ¿no? Y sufriendo esas presiones. Conocemos a Vicente, lleva más de 20 años formando a vigilantes de seguridad. Han prescindido en parte, en gran medida, de los medios humanos.
con lo cual los tiempos de reacción y la actuación por parte de los vigilantes, entidades y demás, pues no se adaptan a la realidad que tienen hoy día. El consejo ante un atraco, tranquilidad, o sea, lo más tranquilos posibles, intentar no enfurecer, acatar las órdenes de los atracadores. Debería estar la seguridad, el elemento humano, como he dicho anteriormente, quien debe directamente actuar siempre y cuando no ponga en peligro a clientes y empleados. El robo a mano armada se convierte en un riesgo laboral para trabajadores y en una dura amenaza para clientes. Mantener la tranquilidad es el mejor consejo para los que se enfrentan a una situación de vida o muerte. Es la noticia, el suceso del día en Andalucía, la muerte trágica, ¿verdad? Como todas, por supuesto, pero en este caso violenta, decimos, en un banco de San Juan de Alfarache. La imagen, cuando son las 8 menos cuarto, a esta hora está en el Rocío. Por fin tenemos a la Blanca Paloma en plano, por fin tenemos la culminación de la ruta de cualquier peregrino. Fernando García Aldón junto al Cancel, ya son muchos los hermanos que acaban de culminar con ese peregrinaje como ellos querían, ¿verdad? Así es, ella es la que da sentido a todo esto, es la culpable, es la que convoca a todos los que van llegando a la ermita, a este santuario, se postran ante ella, se arrodillan, le dan gracias, como por ejemplo hermanos de la Hermandad de Pilas, que han llegado hace muy poquito y ya están aquí. Y Luna, lo primero que le dice uno a la Virgen cuando está aquí dentro, ¿qué es? Pues darle la gracia por el año tan inolvidable que nos has hecho pasar. Eso ha sido para vivirlo. Y acordarse también, supongo, de los que no han podido hacer el camino. Pues sí, yo lo he pasado muy mal porque mi hija se tuvo que quedar en el instituto haciendo los exámenes y vengo a darle las gracias porque esto ha sido un regalo del cielo lo que nos ha traído mis padres, que ya con 80 años han sido los hermanos mayores de Pilas, han tenido una capilla en el pueblo y lo que hemos vivido durante este año pues ha sido lo más grande que hemos conocido sin haber sido rocieros. Momentos, recuerdos y emoción, porque aquí llega uno, se arrodilla y aguanta las lágrimas como puede. Pepi, tú no puedes. Yo no puedo. Yo lo llevo muy adentro, muy arraigado. Mis padres, por mis hermanos y por toda mi familia muy rociera. Y cuando llego delante de la Virgen, de verdad que me faltan palabras. Sobre todo porque hay muchas enfermedades, porque hay muchísimas cosas. Hay muchos andaluces que nos están viendo ahora mismo, Pepi. Dirígete a la Virgen y dile lo que te salga del corazón ahora mismo. De verdad, de corazón sabe la Virgen que le pido por las personas más necesitadas, por los enfermos y porque esta crisis se vaya un poquito. Ojalá sea así, Pepi. Fernando, fíjate qué estampa, la del peregrino recién llegado del camino. Parece una postal. Pidiendo, dando gracias también sobre estos peldaños que están llenos de albero, de tierra que llega desde fuera en las suelas de los zapatos de cada uno de ellos. Vamos a conocer también enseguida, Fernando, escuchando de fondo el crujir de la arena bajo las suelas de los peregrinos que ya por fin están frente a ella, el trabajo de tantísimas personas que conforman el dispositivo del Plan Aldea y en este caso de la Guardia Civil, por tierra y también por aire, protegiendo a los romeros y a todos los ciudadanos que quieren compartir esta manifestación religiosa, cultural y folclórica. Avispa raya 1 de avispa raya 2. A ver si pueden venir aquí a la zona del Vicioso. Porque hay problemas de atasco con las carretas y en todos los sitios. Este punto en concreto lo que pasa es que hay una acumulación de arena aquí. Los tractores, si no van con la velocidad adecuada, pues se atascan, con el consiguiente, pues, la creación de una caravana. No sabían que no podían ir en esta dirección. No lo sabíamos. Vamos a volvernos. ¿Qué le acaba de decir a ese charré? Nada, que solo hay una dirección, solo se puede ir en una dirección y de pasar el puente para allá no se puede pasar, vamos, que no... ¿Tenían dirección prohibida? Hay dirección prohibida por el tráfico que hay y tal. ¿Por qué han detenido este vehículo? Hemos detenido este vehículo aquí en un punto de acceso en un punto de control de acceso a la aldea del Rocío
nos hemos dado cuenta de que lleva una mercancía perecedera como es el transporte de pescado. Y además de no reunir las condiciones higiénico-sanitarias para ese transporte, la talla reglamentaria del que en este momento lleva no reúne tampoco la mínima. Si yo lo llego a saber, no lo traigo, claro. Yo sé que como era, no es para venderlo, que era para llevárselo ahí al bar, pues entonces lo traigo en el coche, como si fuera para mí. Yo creo que se puede traer pescado en el coche particular para uno, creo. Y con nieve, mira, todo con la nieve, para tener pescado fresco, para llegar aquí, 1 hora, de Punto Break que es 1 hora, y yo no creía que iba a tener tantos problemas. ¿Qué conseguimos con el helicóptero? Conseguimos tener una perspectiva mucho más amplia que desde tierra. Y de esta manera vemos cómo las intersecciones, sobre todo los caminos más estrechos, se aglomeran y podemos mover efectivos. El mando que dirige el operativo puede mover efectivos para reforzar esos puntos en los que se genera este tipo de aglomeración. Estas imágenes en tiempo real llegan a la central del Corrocío y es donde se procesa para movilizar los efectivos que son necesarios. Imagen aérea de la ermita del Rocío, con poca gente también. Bueno, sí, y ahora mismo estamos empezando, es viernes y no tenemos realmente una masificación como va a pasar seguramente a partir de esta tarde, que será el punto de inflexión. Tenemos cámara en la ermita que podemos ver, tenemos cámara tanto interior, en los alrededores de la ermita, como dentro de la ermita, y la verdad que es una herramienta bastante útil, bueno, pues para controlar un poco lo que pasa en la ermita. Estamos hablando, por ejemplo, por aquí, que también se pueden ver incluso personas, pues si hay cartelistas que se acercan, que sabemos que cuando hay muchas personas, hay personas aglomeradas, pues ¿qué hacen? Estas personas intentan aprovecharse y desde aquí se puede controlar. Se controla también que ocurra un incidente, que ocurra cualquier intento altercado, que alrededor de la ermita no suele pasar, pero si ocurre alguna cosa, inmediatamente desde aquí, desde las cámaras, se le da respuesta y siempre se puede avisar a cualquier patrulla nuestra que en breves segundos, en muy poco tiempo, está en el lugar. Pues son las diferentes perspectivas, las diferentes imágenes que nos deja el Rocío a campo abierto, desde el cielo y también en el interior, porque yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas literas caben en estas casas? ¿Cuánto vale, por ejemplo, alquilarlas en este Rocío y en esta romería de la crisis? Creo que estamos en directo, no en una casa particular, pero sí en una casa hermandad con absolutamente de todo para disfrutar. Lola Trigoso, te hacía esa pregunta, ¿cuánto nos puede costar alquilar una casa en el Rocío? Pues mira, la media aproximada, Fernando, son 8.000 euros durante los 6, 7, 8 días que dure la estancia y la peregrinación. Esta en concreto, como tú decías, es una casa de hermandad donde aproximadamente están 40 personas, pertenece a la Hermandad del Rocío de Coria y a ellos no les cuesta nada, pero sí que nos han dicho que la peregrinación desde el martes que salieron hasta el próximo martes que lleguen les viene costando unos 700 euros por persona. Pues la comida, los remolques, el ganado que tienen que alquilar en muchos casos han llegado hace muy poquito, hace apenas 1 hora, un poquito antes de que empezase Andalucía Directo, y ya como ves ha empezado la fiesta, están reponiendo fuerzas, mujeres guapas, mucha música, mucha diversión, y yo te decía que historias muy bonitas. Mira, cuéntame. Quiero que conozcáis a Fernando. Fernando lleva 73 años, 73 años haciendo el camino, de forma ininterrumpida, no ha faltado ni un año. Ni los años de servicio. Y este año dice, me decía hace un momentito que la primera vez que lo hizo tenía 10 años, y me decía, eso no tiene nada que ver con lo de ahora, eso sí eran penalidades. Totalmente distinto. Venían unas 100 personas, Fernando, y hoy vienen 2.000. Y en particular las comidas. No tiene nada que ver con lo de ahora. Entonces el jamón y las gambas no se probaban, ¿no? Antes lo que era vino blanco, aguardiente y ginebra, y garbanzo. Las comidas papa, de siempre, de puchero. Dieta potente. Papa, arroz. Me decía también pollo, gallina y conejo, ya está. Fernando, y le voy a tocar un poquito el corazón, porque él ha hecho el camino durante muchísimos años con su mujer, con Sebastiana, que le estará viendo ahora en casa gracias a Andalucía Directo. Hace 4 años que no puede hacerlo porque está muy mal de las piernas. ¿Cómo se llama? ¿Quién tiene esa pena? Hombre,
¿Le gustaría que estuviese aquí? Es normal. Se llama Sebastiana. Vamos Sebastiana. a mandarle un saludo a Sebastiana, que aunque no esté aquí, está con nosotros en espíritu, ¿verdad? Oye, y él baila sevillanas y todo, ¿eh? Yo quiero verle bailar sevillanas, Fernando, ¿a usted? No, me ha dicho a mí un pajarito que es muy bueno. Vamos a hablar con alguna de estas señoras. A ver, mira cómo se lo pasan aquí. ¿Qué tal ha ido el camino? Bien. Bien. Hoy ya mejor, ¿no? Después de unos 50 y tantos kilómetros que hacéis en apenas 4 días. Pero se hace con muchas ganas. Bueno, tengo que decir, Fernando, Ole. que fueron ellos. Es la Fueron respuesta. los romeros de Coria del Río los que el otro día me bautizaron en el vado de Quema. Así que hemos querido estar en honor a ellos en este día también tan especial que sin pecado ha llegado aquí con ellos. Les deseamos una buena estancia en la aldea. Claro que sí, a todos los rocieros, gracias Lola, y por supuesto a Sebastiana, que nos está viendo la mujer de Fernando, y a todos ustedes que no pueden estar donde quisieran, tal vez, junto a la venera del Peregrino, en la portada de la ermita del Rocío, bajo esos campanarios con esas campanas que tienen nombre propio. Bueno, pues debajo de este lugar tan característico y entrañable ya está la fiesta, ya está Fernando García Aldón, ¿y con quién? Bueno, con unos amigos de Huevar del Aljarafe, con el grupo Melaza, que están aquí poniendo los sones rocieros, las sevillanas rocieras en este momento, en esta tarde. Vamos a escucharlo y a disfrutar también del baile por sevillana. Perdóname, señora, que no olvido que tú eres la razón de mi destino. Te vengo a dar mi corazón entero, si cita en el sombrero, sin medalla ni mata de romero. Que quiero hablar con propiedad, que no son campanarios, que es la espadaña, que me gusta decirlo así. Mañana presentación ahí justito de las hermandades de los sin pecados a la matriz de Almonte. El domingo sigue la fiesta y de madrugada, ya saben, la procesión, que por supuesto conviviremos y compartiremos con todos ustedes a través de Canal Sur Televisión. Llega Cómetelo, después el informativo. Feliz fin de semana y feliz Rocío. Para cantarte, madre mía, si se apagó mi voz, para cantarte, madre mía, si el sueño me rindió casi al amanecer el día, perdóname. Perdón por eludir tantos problemas que surgen en las noches del camino.
La crisis de Grecia sitúa a Europa en una delicada situación, ya que afecta a la estabilidad del euro. Su posible salida de la moneda única ha tenido también efectos negativos sobre la economía española, que ha sufrido fuertes caídas en los mercados. Bruselas apela a la calma e insiste que las autoridades españolas están haciendo los deberes para combatir el déficit. Saludos y bienvenidos a Europa Abierta. De nuevo, la economía marca la actividad de la semana. Sin embargo, nosotros queremos contarles el origen de una de las romerías más antiguas de Europa, la del Rocío, que se está celebrando estos días. Además de estos temas, hay otros, se los contamos en titulares. Bruselas refuerza los controles para proteger la calidad de las aguas europeas y denuncia la presencia de productos químicos y farmacéuticos. Se prefirió tener un museo donde poder resumir y guardar todo el tesoro que tenía Villamanrique. Más ayudas para investigar la mortalidad de las abejas en Europa, que en algunas regiones ha llegado al 80%. 600.000 europeos viven de la apicultura. Sin agua no habría vida en la tierra. Es el oro azul que nos permite cultivar, alimentarnos, fabricar y crear. Sin embargo, las aguas europeas están afectadas por la contaminación y por el cambio climático. Desde hace años, Europa está tomando medidas para proteger nuestros recursos hídricos. De hecho, se acaban de prohibir 15 nuevos productos químicos. Leben. Sin agua no hay vida. Anastasio es un agricultor de Murcia, una región que abastece el 20% de la fruta y la verdura que se produce en España. Aquí llueve muy poco, 300 milímetros al año. Él necesita 15.000 metros cúbicos anuales de agua para sus cultivos, por lo que el agua ha sido siempre un motivo de preocupación. Pues la importancia del agua aquí es vital. ¿Por qué? Porque hay muy poca. Tenemos que aprovecharla al máximo para la explotación. La fórmula que tenemos para poder optimizar mejor los recursos es que hace ya muchos años que no utilizamos el riego tradicional, el riego por inundación, sino que se utiliza el riego por goteo, un riego que se puede ahorrar hasta un 30% de agua de una forma a la otra. No solo la agricultura, el sector turístico también consume enormes cantidades de agua, lo que puede poner en riesgo la cantidad mínima que la naturaleza necesita para sobrevivir. Por eso se han construido varias estaciones depuradoras en la región. En esta, cada día se someten a tratamiento entre 4.000 y 10.000 metros cúbicos de agua a lo largo de varias fases. Primero, las dos fases biológicas, con las que se eliminan los residuos sólidos. Este es el tratamiento terciario de la depuradora, que consiste en un tratamiento físico-químico con decantación lamelar y además de eso una filtración sobre arena y tratamiento ultravioleta. Este agua se podría decir que cumpliría con todos los parámetros para ser un agua prepotable. En Europa cada día se liberan al medio ambiente cientos de toneladas de medicamentos. Muchas de esas micropartículas acaban desgraciadamente en el agua. Viajamos a Alemania, a Berlín. Estas tuberías simulan lagos y vías fluviales. Los científicos de este centro analizan, sobre todo, la presencia y el impacto de los productos farmacéuticos en el medio ambiente. Se han constatado casos de hermafroditismo en algunas especies de peces, como resultado de restos de píldoras anticonceptivas en el agua. Los medicamentos han sido creados para producir efectos en las personas y los animales, pero también lo pueden producir en el medio ambiente. Como ejemplo, se pueden mencionar los efectos endocrinos a consecuencia de los anticonceptivos que se han constatado ya en los ecosistemas. En la cuenca del Ruhr, al oeste de Alemania, se ha puesto en marcha una investigación a raíz de la importante contaminación química que sufrió el río en 2006. El agua se somete a tratamiento con ozono y carbón activo para eliminar los residuos químicos y farmacéuticos. Tras un año sometiendo las instalaciones a ensayo, hemos alcanzado unos niveles de eliminación del 50 al 70%. Llegados a este punto resulta imposible mejorar esta cifra. Hay un proverbio de los indígenas de Nueva Zelanda que dice que el agua es el espejo de nuestro estilo de vida. Dicho de otra manera, todo aquello que arrojamos al agua que no pueda eliminarse biológicamente acabará en nuestras aguas residuales.
En Alemania, como en cualquier otro lugar, se han puesto en marcha campañas para concienciar a la gente sobre esta cuestión. Los farmacéuticos animan a sus clientes a devolver los medicamentos no usados para que puedan eliminarlos de una forma adecuada. 2012 ha sido declarado el Año del Agua y la Comisión Europea trabaja en una serie de mejoras con las que pretende implantar la Directiva Marco sobre Aguas, que entró en vigor en el año 2000. De hecho, Bruselas acaba de incluir 15 nuevas sustancias a la lista existente de productos químicos controlados, incluidos por primera vez 3 productos farmacéuticos. La protección y el mantenimiento de la calidad de nuestros recursos hídricos no es solamente una decisión social, sino una necesidad. Una lucha en la que todos debemos desempeñar un papel activo. Casi 2/3 partes de las plantas que consumimos los europeos están polinizadas por las abejas. Se han preguntado qué pasaría si de repente desaparecieran esos insectos. Al paso que vamos no habrá que esperar mucho, porque en los últimos años la mortalidad de las abejas ha sido muy drástica en Europa. El fenómeno de alcance mundial amenaza a gran parte de la vida vegetal y a los ecosistemas. Por eso, la Unión Europea destinará 3 millones de euros para estudiar las causas de esta mortalidad. En algunas regiones europeas han registrado alrededor del 80% de sus abejas, mientras que el porcentaje normal es del 5%. El sector apícola está muy preocupado y reclama medidas urgentes. El volumen económico de esta actividad asciende a unos 15.000 millones de euros anuales. La apicultura proporciona ingresos a más de 600.000 ciudadanos europeos. La drástica disminución de la población mundial de abejas preocupa y mucho. Por eso, cada vez son más las actuaciones e iniciativas en la comunidad científica que ponen de relieve la trascendencia de este problema. Las abejas, además de su interacción con el medio ambiente, son portadoras de datos que pueden ser de máximo interés para los investigadores. Sin abejas no hay polinización. Ni hay hierbas, ni animales, ni hombres, lo dijo Einstein. Una frase que ha sido muy tenida en cuenta por una empresa andaluza que ha puesto en marcha un proyecto pionero en este país. Esto es una colmena digital, la primera de España. Un instrumento que nos permite obtener en tiempo real información muy útil sobre las abejas y sobre el medio ambiente. Dispone de distintos sensores de temperatura y humedad. Asimismo tenemos una cámara web que lo que hace es recoger, en este caso, la mortalidad de abejas que diariamente se presentan en cada una de las estaciones. Aquí veis los sensores de la báscula, y esa báscula lo que hace es darnos información de cómo oscila, de cómo varía el peso de cada una de las colmenas que componen la estación. Y luego, además, tenemos este dispositivo que es un contador de abejas. Con este proyecto lo que vamos a ver también en qué zonas los apicultores podrían llevar a cabo mejor su actividad y en qué zonas sería más grave el despoblamiento. Apoidea es una empresa andaluza de base tecnológica que, además de entender que la abeja es fundamental para la vida vegetal y para el ecosistema, cree que puede ser muy útil para obtener información sobre la evolución y repercusiones del cambio climático. Porque es muy sensible a la contaminación, porque recorre todo el territorio en sus distintos sectores, aire, suelo, vegetación, agua, y porque podemos hacer un estudio en cualquier lugar y ser extrapolable en cualquier condición. La Unión Europea propone un plan de acción sostenible para combatir la mortalidad. Ayudas a la polinización, más fondos para el sector de la apicultura, tratamientos veterinarios para reducir plagas, mejora del sistema de datos. La comunidad científica ve positivo que las administraciones hayan comprendido el problema, pero reclaman más agilidad y la llegada ya de los fondos. Se libren ya, porque ahí hace tiempo que se está hablando de eso, pero todavía no nos ha llegado a los investigadores nada. Y bueno, estamos a la espera de que ese dinero venga, pero en el sentido ese es positivo, puesto que la administración, tanto a nivel de Bruselas como a nivel de Madrid, del Ministerio, como a través de la Junta de Andalucía,
pues son conscientes de que la solución del problema no es una varita mágica, sino se llama investigación. Desde este Centro Andaluz de Apicultura, en el campus universitario de Córdoba, este equipo aporta su trabajo a un problema global que ha movilizado a investigadores de universidades de todo el mundo, con algunas de las cuales colabora e intercambia experiencias. Además, este fenómeno ha despertado el interés de jóvenes licenciados dispuestos a abrir camino en este campo. Diferenciar si las muestras que llegan de abejas han muerto por una patología propia de las abejas o se debe a una intoxicación debido a contaminantes ambientales. Proyectos como este cobran especial relevancia si tenemos en cuenta el peso del sector de la apicultura en España, el más importante de Europa, con unas 20.000 empresas, de las que más de 3.000 se concentran en Andalucía. De nuevo, el contencioso del Peñón vuelve a tensar las relaciones entre España y Reino Unido. Una disputa aparentemente local, la prohibición de los pescadores de la línea de faenar en aguas próximas a Gibraltar, ha generado un conflicto diplomático en toda regla. En consecuencia, la reina doña Sofía no ha viajado a Londres para participar en los actos conmemorativos del 60 aniversario de la coronación de la reina Isabel II. El anuncio de la visita de los condes de Wessex al Peñón el 11 de junio como parte de las bodas de diamante de la soberana no ha hecho más que avivar las tensiones. El origen de la crisis está en la ruptura de las negociaciones que desde marzo pasado mantenían las cofradías de pescadores de la línea y Algeciras con las autoridades gibraltareñas, que anularon unilateralmente un acuerdo de 1999 que permitía a los pescadores faenar hasta media milla de distancia del Peñón. En el Tratado de Utrecht, por el que España cedió Gibraltar, no se hablaba de aguas. Si hay un lugar donde el espíritu del rocío se respira por cualquier rincón es en Villamanrique de la Condesa. Cuentan con la hermandad más antigua y su implicación va más allá de la típica Semana de la Romería. Prueba de ello es que cuentan con un centro de interpretación de obligada visita para quien quiera saber por qué esta fiesta es una de las más populares del mundo. Desde el jueves de la Ascensión, la localidad sevillana de Villamanrique vive en una especie de cuenta atrás. Este tamborilero recorre el pueblo recordando que faltan días para salir al camino. Su asociación cuenta con medio centenar de estos tradicionales músicos que, junto a los típicos carreteros, son demandados por su buen hacer por otras hermandades. Son solo algunos detalles, como las numerosas citas de la literatura universal con la palabra rocío repartidas por las fachadas. A tan solo 3 kilómetros de la raya real, aquí empieza el camino más antiguo y tradicional, por donde pasan todas las hermandades, a excepción de las de Cádiz y Huelva. Nuestra fiesta local más importante es el Paso de Hermandades por Villamanrique, fiesta de interés turístico de Andalucía, donde desfilan más de 60 hermandades, vamos a caballo, vestidos de corto, cantando sevillana, en carreta, es decir, lo que es, digamos, la esencia de nuestro pueblo andaluz. Entramos en el Centro de Interpretación Etnográfica del Camino del Rocío, que ha contado con fondos europeos para exponer la inseparable relación histórico-cultural de Villamanrique y el mundo rociero. Es un compendio de la gran historia que tiene Villamanrique desde la antigüedad. Villamanrique tiene un riquísimo patrimonio de siglos y entonces ha estado pues errante durante mucho tiempo por las casas del pueblo, por los hermanos, y hasta que en definitiva se persiguió esto, tener un museo donde poder resumir y guardar todo el tesoro que tenía Villamanrique, desde sus orígenes prehistóricos, puesto que aquí se encontró la pieza más importante que hay de tartesos hoy, que es la estela tartésica de Villamanrique. Y también en Villamanrique se encontró otra pieza importante de tarteso, que fue el bronce Carriazo, que se muestran también en el museo, una reproducción se muestra en el museo. Pero sobre todo el museo muestra también el origen del rocío, puesto que estamos hablando de la hermandad más antigua del rocío. Acorde con la visión moderna de los museos de no ser solo un almacén de recuerdos y objetos antiguos, hay donaciones y también piezas en depósito que pueden ir cambiando. Como estos mantones de Manila que, finamente bordados, muestran escenas de la vida cultural sevillana. Pero sin duda lo más notable son sus aportaciones rocieras. Las primeras carretas construidas en madera, enseres de plata y sin duda la joya del museo, el primer sin pecado del siglo XVI, que aunque ya restaurado deja entrever el paso de los siglos.
Un sinfín de piezas recopiladas como fotos que muestran la vinculación de Villamanrique con la Casa Real. Desde Alfonso X el Sabio hasta nuestro monarca, don Juan Carlos I, cuya madre se crió en Villamanrique y tiene una gran relación con Villamanrique. La reina asistió hace 40 años la primera vez al Rocío, el año que Villamanrique estrenó su carreta de plata, y vino expresamente al Rocío a este estreno de la carreta. Cuando un cazador manriqueño encontró la imagen de la Virgen del Rocío en el árbol donde había permanecido escondida de la dominación almohade, como otras tantas imágenes hoy veneradas, marcó la vida de este pueblo. 8 siglos después, se encuentran inmersos en la romería. Y no solo ellos y su camino, sino acogiendo la llegada de otros que desde aquí parten hacia la aldea. Villamanrique, la Raya Real, el Palacio del Rey y el Puente de la Jolí. Y una vez que pase todo, un museo que recoge la sabiduría popular de aquellos que quieran conocer la esencia del mundo rociero. Hoy vamos a descubrir y disfrutar la ruta almohade, siguiendo los pasos de los almorávides, los saharianos que ya por los siglos XI y XII fundieron en un solo imperio el Magreb occidental y las tierras del Al-Ándalus. Esta ruta evoca la duradera y profunda relación entre dos continentes, separados por un estrecho brazo de mar de apenas 14 kilómetros, el estrecho de Gibraltar. Su fascinante recorrido gira en torno a la estratégica encrucijada donde África y Europa se miran casi tocándose y compartiendo los cimientos de las míticas columnas de Hércules. Los antiguos geógrafos bautizaron esta región con el nombre de las dos orillas, dada su cercanía, su mutua dependencia y las relaciones entre sus pueblos. De este fructífero contacto, lo más esencial perdura con viva actualidad: un fondo cultural y artístico común, un especial arte de vivir y un oficio artesanal que aún perdura en los zocos. En el viario, en las calles de intramuros, los nombres de las calles, como por ejemplo calle Curtidores, calle Peones, calle Sedería, el arroyo, que era el arroyo de Curtidores. Y bueno, pues luego las tradiciones, de alguna manera, que esta cultura que durante tanto tiempo y durante tantos siglos han permanecido aquí, de alguna manera ha quedado como ese pozo cultural importante que podemos ver todavía en la ciudad. Tras un preludio que lleva desde la cuna de los almorávides en el Sáhara Central a Marrakech y a las ciudades africanas del estrecho, la ruta inicia su periplo andaluz en Algeciras. A partir de aquí avanza a lo largo de 2 ramales que confluyen en Ronda, para continuar sus etapas hasta su mágico destino final, Granada. Los patrimonios hoy no son solo los monumentales, sino que hay que volver la mirada a esos elementos que forman parte de las tradiciones, de la cultura oral, también del patrimonio lingüístico. Jerez era la ciudad almohade por excelencia del siglo XII, como demuestra el Alcázar y la extensión de la muralla, con un perímetro de 4 kilómetros que albergaba en su interior una ciudad de 46 hectáreas y que llegó a tener una población de 16.000 habitantes. Del original Alcázar islámico se conservan las 2 puertas, la mezquita, los baños árabes, la torre octogonal y el pabellón del patio de Doña Blanca, ubicado a los pies de esta torre. De las aproximadamente 12 o 13 torres que tuvo el Alcázar, se conservan 6, en bastante buen estado de conservación. Quizás la más espectacular sea la torre Albarrana, que está en el vértice sur, la torre octogonal, que es una torre vigía, una atalaya que se domina todo el entorno. Otros 2 enclaves importantes son los castillos almohades de Casares y Castellar de la Frontera. Este último se conserva bastante bien y era una auténtica villa fortificada con 2 torres albarranas y varias saetenas desde donde se podía atacar al enemigo sin ser visto. Estamos en Castellar Viejo, dentro del castillo, que da nombre a nuestro pueblo. Como podéis apreciar, tienen origen islámico. Calles estrechas, empedradas, casas blancas singulares, nos trasladan a otra época. Ya en Málaga, Ronda es el enclave donde se unen la ruta occidental y oriental almorávide, en un lugar privilegiado por su ubicación, ya que el casco antiguo fortificado se asienta aprovechando un gran peñón que nazaríes y meniríes reforzaron con las murallas.
Se conservan, sobre todo, lo más importante son el recinto amurallado, las puertas de la ciudad y los magníficos, maravillosos baños árabes de Ronda, que son quizás uno de los ejemplos de hammam, de baños árabes mejor conservados de la península. La ruta continúa por varios pueblos granadinos, Zafarraya o Las Gavias, para terminar en la joya de la corona, la Alhambra de Granada. Praga, la capital de la República Checa, es una de las ciudades más bellas de Europa. Sin embargo, este país centroeuropeo tiene otros destinos turísticos poco conocidos. Es el caso de la región de Bistrico, en el noreste, un enclave natural rodeado de manantiales y bosques de cuento. Hay otra República Checa al margen del puente Karlova o el maravilloso reloj de la plaza del Ayuntamiento de Praga. El agua y las montañas son los dos elementos que predominan en la región de Vysočina, muy cerca de Moldavia. Sus abundantes ríos, arroyos y presas forman este paisaje de gran belleza, muy apropiado para la práctica de deportes náuticos como el piragüismo o el kayoning, una forma diferente de conocer la rica flora y fauna de la República Checa. Un país que no tiene salida al mar, pero que suple esa carencia con una importante red fluvial. En sus caudalosos ríos se puede practicar la pesca, el deporte nacional, y recorrer decenas de kilómetros a través del curso del Morava, el gran río que alimenta el caudal del Danubio camino hacia el Mar Negro. A pie o en bici, el viajero puede visitar las ruinas de viejos castillos medievales, legado de un glorioso pasado, y conocer el trabajo del último herrero del país, un oficio olvidado, vestigio de aquellos artesanos capaces de convertir un trozo de hierro en una obra de arte. Degustar un buen vino austriaco en plena sierra de las Cumbres de Ronda ya es posible, gracias a Martin Kieninger, un austriaco que se trajo hasta aquí las dos variedades de uva tinta más prestigiosas de su país, la Blaufränkisch y la Zeiwel. Nació en Ried, en el norte de Austria, y estudió arquitectura en Graz, al sur del país. Vino a España a aprender nuestro idioma a Granada. Allí conoció a Ana. Se casaron y se fueron a vivir a Austria 8 años. Harta de niebla y lluvia, Ana le propuso volver a Andalucía. Ella me dijo, elige tú un sitio en Andalucía donde quieres vivir. Entonces cogí un avión, alquilé un coche y hice un viaje por toda Andalucía, por todos los sitios, por los pueblos. Y realmente hay tantos sitios bonitos. Cuando llegué aquí a Ronda, ya la ciudad me encantó desde el principio. Llegó a España con el boom inmobiliario, aunque siempre trabajó en arquitectura sostenible, con proyectos sobre todo para extranjeros. Era la pregunta, ¿qué hacemos con esas 3 hectáreas? ¿No? Entonces ya visité a un bodeguero aquí en Ronda, Federico Schatz, que me enseñó su bodega, me contó sobre el vino. Y me enganché muy fuertemente a ese concepto de vino y bodega, me gustaba mucho. Siempre había querido dedicarse al vino y cuando encontró esta finca, Huerta al Corchero, pensó que era el momento de apostar por el viñedo. Plantó en el año 2000 las primeras cepas, aún no sabía que el vino iba a ser excelente. Además de las cepas austríacas, también ha plantado variedades francesas, Cabernet Sauvignon, Merlot y Pinot Noir, y variedades autóctonas como la tintilla de Rota y la garnacha tinta. En Ronda tenemos un sol magnífico, tenemos una altura muy buena de 800 metros, que significa que también podemos plantar variedades del norte, porque incluso en verano, por la noche refresca, y tenemos una pluviometría también muy positiva de 600 milímetros al año. El clima es espectacular. Luego, el paisaje es espectacular para un austríaco, que hay tanto campo, hay tanto amplitud, hay tanto espacio, donde en Austria están casas, aquí hay espacios, que me encantan esos espacios abiertos. Y luego la gente, ese modo de vivir, esa alegría, ese ser abierto para el otro y querer saber y querer hacer amigos, y eso es muy bonito. Nos despedimos de Martín con su otra gran pasión, el saxo.
Nuestra cita con el cine nos lleva hoy al Festival de Cannes, uno de los más importantes del mundo. Como cada año, y ya son 70, las estrellas del séptimo arte desfilan por la alfombra roja de la Croisette. Nosotros hoy nos despedimos con una película francesa que no ha pasado por Cannes, pero que ya está en la cartelera. Estás embarazada y no me lo quieres decir. Hay que ser infantil, de verdad. Mamá, si estuviese embarazada serías la primera en saberlo. Deja de mentir. Se trata de la cinta Un feliz acontecimiento del director Rémy Besançon. Un drama que habla de amor, sacrificio, ternura, abandono, una visión íntima de una maternidad sincera y sin tabúes. Con imágenes de esta película nos despedimos hasta la próxima semana. Quiero un hijo tuyo. Hazme uno. Soy la última en enterarme. Mamá, te lo iba a decir. Antes o después de que naciera. Era como estar poseída. Un alien habitaba en mi interior. Lo siento, tengo la sensación de que nos observa y de que hasta participa. Hazme el amor. Si supieran lo que pasa en el cuerpo de una mujer embarazada, esa especie de tremendo gran estallido hormonal. Óyeme, tengo unas ganas locas de sexo, solo sueño con orgías, es horrible. ¿No puedes hablar más alto? Creo que ese tipo del fondo no te ha oído. No se tense, debo examinarla. No me tenso, es que me duele. Me han dado un gorrito de más. Son para los pies, señor. Vamos, un esfuerzo más. Empuja más. Eso, muy bien. Empuja, empuja. Eso es, muy bien. No tengo derecho a ser desgraciada. Se supone que tener... Llegaba una solución final. Efectivamente, pero es un acuerdo o tregua entre pescadores de la línea de la Concepción y Gobierno de Gibraltar, en el que no ha estado presente el puerto de Algeciras, puerto al que pertenecen precisamente los 3 pesqueros abordados anoche por la policía gibraltareña. Y es que Algeciras ya ha comunicado que no ha estado en esa mesa y que va a hacer caso a las órdenes del Gobierno de España, es decir, seguir pescando aunque sea acompañados por la Guardia Civil. Bueno, pues a ver si nos aclaramos esta noche, porque el problema se centra en 3 millas de agua que rodean el Peñón. Gibraltar las reclama como propias y España no se las reconoce. ¿Necesitan nuestros pescadores permiso para faenar allí? ¿Deben acatar las normas que imponga el gobierno gibraltareño? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, Pablo Antonio Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, es catedrático de Relaciones Internacionales y de Derecho Internacional Público. Efectivamente. O sea que nos puede contestar muy bien a esta pregunta, que no es fácil, ¿verdad? Ojalá le pudiera contestar muy bien, pero no, efectivamente no es fácil. Es ¿Necesitan permiso los pescadores? Dicho así, si lo que quiere es un titular, diría no, pero es difícil decir no o sí también, ¿no? Depende. Quizás la respuesta sería depende. ¿De qué? Pues, por ejemplo, de qué tipo de normativa estamos hablando. Estamos hablando de normas medioambientales, creo recordar que es lo que aduce el Gobierno de Gibraltar, y en materia de pesca, la pesca, como sabe usted, es política común de la Unión Europea y no es posible la subsidiariedad. Por lo tanto, no es posible que ningún gobierno legisle sobre materia de pesca. Eso legisla exclusivamente la Unión Europea. Y la Unión Europea, cuando legisla en materia de pesca, está legislando también en materia medioambiental. Bueno, pues vamos a hablar largo y tendido a lo largo de la noche, porque hay muchas explicaciones que dar, hay muchos aspectos que aclarar sobre la jurisdicción y la soberanía de las aguas. Tema que afecta directamente a los pescadores. Fíjense, el próximo martes se va a celebrar en Londres una reunión entre los ministros de Exteriores de España y Reino Unido. El conflicto pesquero va a estar sobre la mesa. Pero nosotros esta semana nos hemos ido a la línea. Queríamos hablar con quienes viven de cerca este problema. Hemos estado con los pescadores que a estas alturas, Miguel Ángel, se han convertido ya en expertos diplomáticos, ¿no? Expertos diplomáticos, y además hemos ido a la línea de la Concepción por una razón de peso. En esta localidad gaditana son 53 los barcos pesqueros afectados, muchos si tenemos en cuenta que son 6 los amarrados en el puerto de Algeciras, que también dependen de la pesca en aguas de Gibraltar. Y lo que hemos podido apreciar es que en un puerto como el de la línea, donde 300 familias dependen de alguna manera de la pesca en esas aguas, lo que se pide es resolver el conflicto de la manera más pacífica posible y sin tensiones. Así que esta es su visión del conflicto. Bajo el cielo del campo de Gibraltar van a conocer qué es lo que está pasando de la mano de la Cofradía de Pescadores de la Línea de la Concepción. Y es que de buenas a primeras, el pasado mes de marzo, dice el Gobierno de Gibraltar que no se pesca a menos de 3 millas del Peñón, es decir, unos 5 kilómetros más o menos. Y parece que está todo el Mediterráneo y que no pasa nada, pero pasa y mucho, lo van a conocer aquí, en la Cofradía de Pescadores. Sería a unas 3 millas más o menos, ¿vale? Y 3 millas alrededor de Gibraltar. Ahí no se prohibido pescar. Prohibido pescar.
por las circunstancias de la roca, la corriente, todo, la pesca se concentra en esta zona de aquí. Justo pegadito a la roca, al peñón. Justo pegadita a la roca, y es fuente de ingresos de los pescadores de aquí. Y ahora de pronto dicen que no podemos a menos de 3 millas o unos 5 kilómetros, o que tenemos todo el Mediterráneo, pero que aquí no se pesca. Exactamente, eso es lo que dice Gibraltar, amparándose en una ley de medio ambiente. Ese es el problema básico. Problema básico para los pescadores, porque esa ley de medio ambiente es del año 91 y fue actualizada en el 99. Ese año se acordó, bajo el amparo de la Unión Europea, el tipo de red de uso legal para la pesca en el peñón. 13 años después, Gibraltar dice ahora que no se pesca con esa red en la roca. ¿Esto es qué? Esto es Trasmayo. Trasmayo. Y esto dice Gibraltar que no. ¿Que no quiere? ¿Y por qué no quiere? Porque no quiere ellos. Y mira lo claro que he hecho. Bueno, ahí está Trasmayo. Que esto no es legal. Y el puerto pesquero está, como están viendo, vacío. Tenemos aquí a Leoncio, que afortunadamente nos está esperando porque es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de la Línea de la Concepción. Leoncio, buenos días. Y al menos nos va a atender, porque esto está desolado. Buenos días, esto está como dice Reflán, esto está muerto. ¿Me invitas a tu morada a charlar un rato? Sí, hombre, claro. ¿Tan importante es acercarse tanto a la roca para poder sobrevivir del pescado? Hombre, sí, es importante, porque es un caladero más que tenemos y eso es de toda la vida, que se ha pescado ahí toda la vida. Se pesca con sofina, se pesca coquina, se pesca sisla, jureles, se pesca salmonete y algunas veces ya esto viene de extra. Alguna langosta o bogavante, pero ahora de verdad que no hay un Dios que se entienda aquí. No sé lo que quiere, de verdad que no sé lo que quiere, y aquí estamos, que no podemos pescar ahí, y aquí está toda la flota amarrada. Estamos viendo gente que sí sale, ¿no? Sí, pero para la parte de Málaga. Ah, vale. Sí, para la parte de para nada acercarse ni por casualidad. No. Y eso a pesar de haber recibido órdenes del gobierno español animando a los patrones a pescar en Gibraltar desde el pasado lunes. Eso sí, escoltados por la Guardia Civil. Hay quien lo ha hecho y no ha tenido problemas. Nos fuimos a las 5 de la mañana hasta las 9, cerca de las 9 como venía. Y sin problemas. Han estado ahí. ¿Has necesitado que te escolte la Guardia Civil? Ningún problema, ninguna tensión. Yo estaba aquí dentro. Es que no estaba la lancha, por eso no hemos llamado. Quien lo ha hecho y las ha pasado canutas. Para usted, digo, pero usted que si paro, era un problema, pues si yo paro y se embarca el guardia a bordo, ¿sí? Hay un problema gordo. Porque entonces se embarca el guardia civil, porque la guardia civil nos está ayudando a nosotros, hay que ver las cosas claras. Claro. Y ya están bien informados. Digo, yo me no paro. ¿Qué le ha dicho usted a la guardia civil? Digo, pregúntale usted a ellos. Hombre, yo como... Claro. Y si le importa que se lo pregunte a ellos. Claro. Que ellos una autoridad, son dos autoridades, claro. ¿no? Y quienes han preferido seguir amarrados hasta nueva orden sin necesidad de escolta para pescar en el peñón. Y antes me explicaba usted que su barco, por ejemplo, sí está pescando hoy, pero para nada se le ocurre acercarse al peñón. No, que va. No queréis tensión, ¿verdad? No. Que te arregle bien y ya está. Con esa intención se ha decidido que vuelvan a pescar en el peñón, pero solo los próximos 2 meses. Tiempo que ha pedido Gibraltar para llegar a un acuerdo final con España. Bueno, el gobierno gibraltareño se agarra a una ley medioambiental del año 91, pero lo que parece trascender, en el fondo, es el eterno problema de la soberanía de las aguas. ¿Quién tiene derecho a faenar allí? Preguntamos a nuestro invitado, Pablo Antonio. Bueno, ¿Quién tiene la jurisdicción de esas aguas? Es que España dice que la tiene ella y Gibraltar dice que lo tienen ellos. Por lo tanto, es unas aguas que están en disputa. Y efectivamente, España tiene sus argumentos, su fundamentación, y probablemente Gibraltar también las tiene. Por ejemplo, España argumenta que como en el Tratado de Utrecht no se cede más que el puerto, pues las únicas aguas aparte obviamente del castillo y de la ciudad, pero las únicas aguas en relación a la dimensión marítima, las únicas aguas que tendría Gibraltar serían obviamente las aguas interiores del puerto. Y obviamente para llegar a ese puerto también tendría, digamos, el derecho de paso para llegar, todos los buques que quieran llegar a ese puerto. Ahora España dice y aplica una doctrina que nosotros la llamamos así singularmente para que se entienda de la ley seca, de la costa seca, ¿no? Es decir, es una costa que no tiene agua, porque España dice que como no se cede más que lo que se cede, que es cuestión terrestre con excepción del puerto, pues todo el resto de aguas son aguas esas españolas. 3 millas que rodean, ¿no? Que son todas las aguas, críticas. Todas.
En cualquier caso, antes lo avanzábamos, el gobierno gibraltareño no tiene tampoco capacidad de legislar sobre ese asunto. En materia de pesca, desde luego que no. Ni imponer a los pescadores qué tipo de arte pueden o no utilizar. Por supuesto que no. Eso es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Y quiero recordar que Gibraltar es territorio de la Unión Europea, a todos los efectos. Por lo tanto, está el Reino Unido, que es quien maneja sus relaciones exteriores, está obligado a cumplir con la normativa, que es de obligado cumplimiento, porque se hace a través de reglamentos comunitarios. Y por lo tanto hay un reglamento en vigor que es el que determina cuáles son las artes permitidas y cuáles no son las permitidas, y cómo es la sostenibilidad, que la sostenibilidad no es solo medioambiental. Hay que recordar que la sostenibilidad también es social y económica. Las artes que están utilizando los pescadores de la línea, en este caso, que Miguel Ángel ha estado con ellos, están autorizadas por la Unión Europea. Absolutamente, si son las que están autorizadas, porque yo desconozco exactamente la que usan, pero si es el trasmayo, el palangre, las que están autorizadas, por supuesto que sí. ¿Qué régimen jurídico, según el derecho internacional, rige a Gibraltar? Bueno, Gibraltar es una colonia y está listada en el listado de territorios que tienen que someterse a un proceso de descolonización sin tener en cuenta que vaya a pasar por un proceso de referéndum, puesto que eso ya lo dejó claro Naciones Unidas en relación a una situación histórica obvia, ¿no? Que es que todos los habitantes de la ciudad de Gibraltar pues se fueron alrededor de lo que hoy día se llama el campo de Gibraltar, que entonces era el campo de Gibraltar de verdad, porque era digamos la zona agrícola de la ciudad de Gibraltar, y ellos se asentaron pues en los tres grandes puntos, que había tres ermitas, fundamentalmente la de San Roque, que es donde hoy día hay mayor población heredera, digamos, de aquella población gibraltareña. Tenemos un reportaje preparado, lo vamos a ver enseguida, que nos cuenta muy bien toda la historia. Nos remontamos al Tratado de Utrecht, 300 años atrás, ni más ni menos. Pero una pregunta rápida. Si hemos estado 13 años con un acuerdo pesquero con el que no había problemas, a su juicio, ¿a qué se debe este cambio de postura? Bueno, primero quisiera recordar que no es un acuerdo, en el sentido al menos que lo vería un profesor de Derecho, porque eso no es vinculante, es un acuerdo político que hay entre el gobierno de Gibraltar y las cofradías de pescadores. Ahí no ha intervenido ni el Reino Unido ni España, no se trata de la violación de ningún acuerdo, simplemente que, bueno, han decidido cooperar, y es lo suyo además, hay que cooperar. A ellos eso no les afecta para nada. Lo que ocurre es que yo creo que al gobierno actual no le debe de gustar mucho la política, me refiero al gobierno de Gibraltar, no le gusta mucho la política del gobierno español actual, y probablemente pues está utilizando, entre otros, esta cuestión. Pero no es solo la única que utiliza, desde luego. Bueno, en todos los conflictos ya saben ustedes que es muy importante escuchar a las dos partes, y es lo que hemos querido hacer nosotros también en este programa. Así que nos hemos ido hasta Gibraltar y hemos entrevistado al ministro principal de Gibraltar, a Fabián Picardo, que amablemente ha recibido a nuestra compañera Inmaculada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Inma, que tiene también pues su postura, ¿no? Pues sí, a pesar de la mala prensa, tengo que decirte, de la mala prensa que últimamente está teniendo el ministro principal de Gibraltar, Fabián Delgado. Yo me he encontrado un hombre, creo que conciliador y cercano, con una línea política muy cercana a la de su gran amigo, el que también fue ministro principal de Gibraltar, Joe Bosano. Y lo que pasa que, con relación a lo que decía nuestro profesor, tengo que decir que sí, que él está molesto con la línea actual del gobierno español, el haber roto el gobierno español ese acuerdo tripartito en el que solucionaban entre Gibraltar, España y Reino Unido todos los conflictos, pues a él le ha molestado mucho eso. Entonces, lógicamente, como gibraltareño, pues defiende los intereses de los gibraltareños, y nosotros, como españoles, pues no estaremos de acuerdo, y sobre todo no estamos de acuerdo en las formas, ¿no? Pero yo creo que va por la conciliación, que quiere un diálogo, y sobre todo él ha insistido en que no va a prohibir, él no prohíbe en ningún momento a los pescadores españoles pescar allí en las aguas del Peñón, pero sí utilizar unos medios que dice él, o unas artes de pesca, que no corresponden con esa ley de 1991 suya, y que protege el medio ambiente, que eso ya sería discutible, lo que hemos discutido antes, pues si esas técnicas son buenas o no son buenas para el medio ambiente. Eso yo creo que lo deberían discutir los técnicos. Bueno, pues vamos a escuchar todo lo que te ha dicho, que seguro que podemos sacar conclusiones.
En pleno conflicto pesquero entre Gibraltar y los pescadores españoles, nos hemos venido hasta aquí, hasta el Peñón, para hablar con su ministro principal, con Fabián Picardo, y preguntarle si por fin se ha llegado a un acuerdo y si a partir de ahora nuestros pescadores, los pescadores españoles, pueden faenar en estas aguas. Y estas son las colas que nos hemos encontrado en la aduana. Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. ¿Podemos decir que se ha llegado a un principio de acuerdo para que los pescadores españoles puedan seguir faenando en estas costas? No podemos decir eso. Podemos decir que hemos llegado a un acuerdo para crear una mesa de trabajo y con la responsabilidad y la madurez que han demostrado los pescadores de la cofradía de la Línea, que siempre han dicho que no faenarán en estas aguas usando artes ilegales, porque algunas son legales, mientras que estemos hablando e intentando de comprendernos más a fondo, porque la posición del Gobierno de Gibraltar creo que ya la conoce todo el mundo en relación a nuestra ley de protección ambiental, y nosotros queremos conocer más a fondo por qué es que los pescadores de la cofradía de la Línea insisten que sus artes no hacen daño medioambiental. Y tenemos una obligación todos de comprendernos, ¿no? Antes de intentar determinar nuestras posiciones, debemos de comprender estrictamente qué es lo que dice uno, qué es lo que dice otro y por qué. Y durante estos 2 meses, hasta que por fin se llegue a un acuerdo definitivo, ¿los pescadores andaluces pueden faenar en las costas del Peñón? En ese proceso viene plasmado en el memorándum que hemos acordado ayer de que no faenarán en nuestras aguas los miembros de la cofradía de la Línea usando artes que sean ilegales bajo nuestra ley. Pueden venir a faenar, son muy bienvenidos, pero en realidad, usando siempre artes que sean legales bajo nuestra ley. ¿Cree que las leyes internacionales protegen lo que usted está diciendo, la postura del Gobierno de Gibraltar? Todo hemos dicho siempre que el Tratado de Utrecht no recoge el tema de las aguas porque en esos días no se ponían esas cosas. No ha existido ley del mar en el mundo hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Yo lo que le digo a España es, mira, si España dice tan constantemente que Gibraltar no tiene agua, que el Tratado de Utrecht no se accedía, etcétera, etcétera, vamos a parar de pelearnos, vamos a parar de hacer el litigio de estos temas en la frontera, jodiendo el día a trabajadores de España que vienen aquí todos los días y quieren volver a su casa después de un día de trabajo. Vamos a hacer este litigio donde se debe de hacer, que es en un tribunal. Yo estoy dispuesto a ir a ese tribunal, yo estoy tan seguro de la posición de Gibraltar en relación a las aguas colindantes con Gibraltar, que estoy dispuesto a ver a cualquier gobierno de España en ese tribunal y hacer el litigio ahí. Durante estos 2 meses que lleva este conflicto se están sufriendo daños colaterales que lo están sufriendo sobre todo la población, en particular, por ejemplo, más colas en la aduana se están viendo durante estos días. Desafortunadamente desde Madrid nos ponen cola y se creen que con ese chantaje van a conseguir algo y no van a conseguir nunca nada. Solamente joderle la vida al que viene aquí a trabajar y luego va a España a vivir. ¿Qué opina el ministro principal de Gibraltar de la no asistencia de nuestra reina, de la reina Doña Sofía, a los actos conmemorativos del 60 aniversario de la reina Isabel II de Inglaterra? Yo ya he dicho que francamente eso me parecía a mí algo completamente desmesurado, ¿no? Que reina Sofía no hubiera tenido la oportunidad de estar con todos los demás monarcas que fueron a celebrar con la reina Isabel II su jubileo, me pareció, porque se lo habían dicho que no podía ir del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ya está claro que así fue, me pareció una reacción del siglo XVIII en el siglo XXI a lo que estaba ocurriendo. Yo, con su apellido y oyéndolo hablar, le tengo que preguntar, si me permite, ¿qué se siente, señor Picardo? ¿Más gibraltareño, más británico o más español? Yo me siento puramente y exclusivamente gibraltareño, pero comprendo de dónde viene mi familia. Hombre, somos humanos, ¿no? Vivimos aquí y la verdad que yo tengo muchos amigos españoles, porque políticamente estemos enfrentados no quiere decir que a nivel humano no tenemos relaciones. Yo le pediría que reconsideraran y pensaran de que con un proceso tripartito estamos todos representados los que tenemos que estar. Puede estar la Línea, puede estar la comunidad, la mancomunidad, puede estar Algeciras, podemos estar todos representados en ese foro tripartito. Muchas gracias, señor Picardo, por habernos recibido. Muy bienvenida a Gibraltar, espero vernos de nuevo. Bueno, pues es la posición del gobierno gibraltareño que queríamos comentar también con Pablo Antonio, porque le hemos escuchado al ministro principal muy convencido de que si fuéramos a un tribunal estaría muy claro que las aguas son de Gibraltar. Pero es que España... Él está muy convencido de eso. España lo tiene tan claro que no necesita que se lo diga un tribunal. Claro, él no tiene nada que perder.
Él habla de que no es un tema político, que no es un tema emocional, que es más bien un tema técnico, un tema medioambiental. Hemos hablado antes ya de las Artes, ellos quieren aplicar unas leyes británicas medioambientales, pero claro, el problema es en qué agua se pueden aplicar esas leyes. Es que no se pueden aplicar si es en relación a la pesca, es que el monopolio de la legislación pesquera lo tiene la Unión Europea. Y no solamente de la pesca estricta, sino también de la relación de la pesca con el medio ambiente. Por tanto, ellos no pueden aplicar unilateralmente en unas aguas que dice España que son de ella. Es como si quisiera que las aplicara en el Golfo de Cádiz. Bueno, muy bien, él puede decir lo que quiera, pero desde luego no serían de aplicación y España no tiene por qué aceptarlas. También hemos visto al ministro principal muy en la línea de conseguir acuerdos. Como debe ser, además, es que estamos todos obligados a conseguir un acuerdo. Primero porque es factible conseguir el acuerdo. Yo creo que esto, incluso si se quisiera llevar al marco de la Unión Europea, quizá a lo mejor allí podría resolverse más institucionalmente. Que yo creo que no hace falta, se puede resolver localmente. Es además lo que se establece en la propia norma comunitaria y en la propia norma de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los acuerdos locales, ¿no? Y a eso hay que tratar. ¿Crees, Pablo, que puede ser una manera de presionar para conseguir algo a cambio? Sin duda, en este momento. Esto no hay quien lo dude, ¿no? Él es un político y debe ser buen político porque ha salido elegido, por lo tanto es un buen político y lógicamente está presionando en la manera en que él puede presionar. Digo que no presiona solo por esta vía, hay otras vías por las que está presionando, lo que pasa que esta es la que ha salido más a la luz y la que está teniendo además más relevancia en los medios de como hablábamos antes, ¿no? Que él ahora dice, bueno, pues si yo me echo atrás en ese acuerdo que se firmó en el 99 permitiendo utilizar esas artes de pesca, fastidio a los pescadores, fastidio al gobierno español y le obligo a que reanudemos ese foro tripartito por el que él sigue abogando. Ahora, eso sí, yo lo he encontrado que muy cercano a la mancomunidad de municipios de Gibraltar, a sus alcaldes, a las cofradías de pescadores, y yo creo que sería un tema que lo deberían solucionar entre ellos. Sin la menor de las sin dudas. tener que llegar a Madrid, que en Madrid se ve tan lejano estos problemas. Bueno, es que yo creo que la intención del gobierno también es que eso se resuelva en ese foro, ¿no? Es que a ver, para el gobierno español, por mucho que se quiera llamar ministro principal, para el gobierno español no deja de ser un alcalde y por lo tanto debe resolverse en ese medio. El gobierno español institucionalmente pues quiere resolver los asuntos directamente con el Reino Unido. Lo que pasa es que la nueva política del gobierno dice que no quiere ese foro tripartito porque es darle una legitimidad que, bueno, deja a España de ser lo que llamamos nosotros en derecho internacional un objetor persistente, ¿no? Si hasta ahora habíamos dicho que puede tener voz pero que no puede tener voto, como en el foro tripartito va a tener voto, en fin. Que toca un tema muy sensible y que va directamente al corazón, ¿no? Que es el tema de la pesca, especialmente para Andalucía y para la comarca de Gibraltar, ¿no? Sin duda, lo mismo que España, pues también como contrapartida, pues está a lo mejor ralentizando, digamos, la verja, ¿no? Hombre, hemos visto, ¿no? Claro, hemos visto las colas, que normalmente son colas de media hora. Exacto, y estos días son 3 horas. Así es. No hay derecho que unas personas que van a trabajar todos los días a Gibraltar o vayan que tengan que aguantar 3 horas de cola. O los propios ciudadanos gibraltareños. Muchos de ellos que viven en España, ¿no? Que tienen que venir al médico o a comprar o a lo que sea, pues también se sienten perjudicados. ¿Cree que tiene mucho más recorrido esta forma de presionar? Probablemente sí, va a seguir presionándose cada vez más, claro, hasta que la cuerda esté excesivamente tensa y entonces haya que destensarla y puede que a lo mejor la próxima reunión que mantenga el ministro de Asuntos Exteriores con el ministro de Exteriores en Londres, pues quizá se pueda resolver alguna situación. Sí. Bueno, lo que vemos es que España y Reino Unido tienen diferente forma de entender la realidad gibraltareña y que esto ha dado pie a numerosos conflictos diplomáticos, incluso entre casas reales. A lo largo de la historia hay decisiones, visitas y gestos que han avivado la polémica. La última, Inma, es el anunciado viaje del príncipe Eduardo. Del príncipe Eduardo y de su esposa Sofía Región, que lo han anunciado para el 11 y el 13 de junio, con motivo del 60 aniversario de la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Pues están haciendo una serie de actos y varios miembros de la familia real pues tienen previsto realizar varios viajes por países de la Commonwealth,
por dependencias de la corona y por territorios británicos en el extranjero, con motivo de este jubileo del 60 aniversario de la reina, que estamos viendo ahí imágenes del príncipe Guillermo y de su esposa. Bueno, pues la reina tenía anunciado, nuestra reina doña Sofía, asistir a ese almuerzo, y a instancias del gobierno español le pidió que no asistiera porque no les había gustado nada que el hijo menor de la reina Isabel II pues viajara a Gibraltar estos días 12 y 13 con motivo de ese 60 aniversario. Tenemos que decir además que Gibraltar está estos días totalmente adornado y engalanado con su reina Isabel, y porque tú sabes que ellos son muy monárquicos. Pero bueno, no ha sido desde luego el único enfrentamiento, el único problema entre casas reales española y británica. Bueno, conflictos diplomáticos aparte, queremos tirar de historia para intentar entender la realidad del Estrecho de Gibraltar. Es una de las zonas con mayor tráfico marítimo del mundo y con la situación legal más compleja debido a la jurisdicción de sus aguas. Lo han definido como un laboratorio para el estudio del derecho internacional. ¿Cuál es su régimen jurídico? ¿Qué acuerdo regula, por ejemplo, la cesión de Gibraltar a los ingleses? Para empezar por el principio, nos remontamos 300 años atrás. Todo comienza en 1713. España e Inglaterra, después de la Guerra de Sucesión, firman el Tratado de Utrecht. El artículo 10 dice: el rey católico cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, dándola dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Un tratado que 300 años después, y según el derecho internacional, continúa en vigor. Sigue siendo válido, sigue siendo el marco jurídico que regula las relaciones entre ambos respecto del contencioso de Gibraltar. Lo que ocurre es que para España también hay que tener en cuenta la posición y la doctrina asentada por Naciones Unidas a partir de 1963. Y lo que dice Naciones Unidas en 1963 es que Gibraltar es una colonia y que debe iniciarse un proceso de descolonización. Pero, y esto es lo importante respecto de la posición española, sin el ejercicio del derecho a la libre determinación de ningún pueblo, porque Naciones Unidas consideró que no existía ningún pueblo titular del derecho a la libre determinación de Gibraltar. Por tanto, había que descolonizarse, pero atendiendo a la reintegración de Gibraltar a la unidad nacional y al territorio español. De modo que en derecho internacional los gibraltareños ni tienen entidad jurídica ni son un pueblo y por tanto no pueden negociar cuestiones como la soberanía. Una cosa son los estados, los gobiernos de los estados, y otra cosa son las entidades subestatales. Y el gobierno actual de la nación considera que Gibraltar, en tanto que entidad subestatal británica, debe hablar con la mancomunidad de municipios de la comarca del Campo de Gibraltar, pero no con el gobierno español, no con el gobierno británico. La situación, pues, es que acatando las órdenes de la ONU, cuando el peñón descolonizado deje de ser inglés, retornará a España. No podrá ser independiente. Los gibraltareños, por supuesto, están en contra de todo esto, y Reino Unido aplica una política de paños calientes. Lo que el Reino Unido mantiene es que no adoptará ninguna negociación, no comenzará siquiera ninguna negociación sin el consentimiento de Gibraltar y de las autoridades gibraltareñas y del pueblo gibraltareño. Además, en el Tratado de Utrecht, que recordamos que es el marco jurídico válido aceptado por España y Reino Unido, se cede el peñón, y solo el peñón, no el istmo, o sea, el camino que lleva a la línea y donde se ha construido el aeropuerto. Este terreno se lo apropiaron los ingleses a principios del siglo XX. Ellos construyeron entonces la verja, que se cerró en 1969, en una respuesta de las autoridades franquistas a una mayor autonomía concedida a Gibraltar por los ingleses. Ese cierre provocó heridas y partió en dos a la población, hasta que el primer gobierno de Felipe González la abrió en 1982. Pero la apertura, que mejoró, no acabó con los problemas. La jurisdicción de las aguas es otro caballo de batalla. España se acoge un poco a la doctrina de la costa seca, es decir, el Tratado de Utrecht cedió el castillo, la ciudad y el puerto, pero no las aguas, no aguas jurisdiccionales, no jurisdicción territorial sobre aguas adyacentes a Gibraltar.
El estrecho es, desde la antigüedad, confluencia de civilizaciones, punto estratégico, columna de Hércules. Algeciras, La Línea, Gibraltar y a pocas millas Ceuta, la ciudad autónoma española cuyo destino, a veces, se pretende ligar a Gibraltar. Si el peñón pertenece a España, ¿tendría el mismo derecho Marruecos a reivindicar Ceuta? Bueno, pues es la pregunta que trasladamos a nuestro invitado, porque siempre que hablamos de Gibraltar salen a la palestra Ceuta y Melilla y no tienen nada que ver, ¿no? No, nada que no. Dos casos totalmente diferentes. Absolutamente diferentes. Para empezar, porque Gibraltar sí que está listado en Naciones Unidas como un territorio sometido a dominación colonial y que hay que proceder a su descolonización. Y en segundo lugar, pues porque Ceuta y Melilla tienen una historia radicalmente distinta, ¿no? En el caso de Ceuta y Melilla sí que hay tratados que reconocen su españolidad. Sí, absolutamente. Sin ningún tipo de duda legal. Ni de ningún otro. Siempre han sido tipo. Españolas, ¿no? Siempre han sido, bueno, siempre si se interpreta por siempre desde la existencia del Estado moderno. Eso. Pero sí, efectivamente, desde prácticamente la época de los Reyes Católicos, en principio fue portuguesa, pero luego enseguida, cuando Felipe II ya era rey, digamos, de toda la zona ibérica, pues cuando se separa Portugal, se incorporan a la corona de Castilla. Y no como en Gibraltar, que todos se apellidan con apellidos españoles y andaluces. Eran españolas incluso antes de que existiera Marruecos. Sin duda, claro, Marruecos es relativamente reciente. Bueno, ¿no? pero está bien aclararlo, porque como siempre es una supuesto, duda que siempre queda en el aire. Sí, pero quiero decir que Ceuta y Melilla, diferentes serían otras posesiones, hablemos del, a lo mejor, islote del Perejil o Te iba a preguntar ahora. Eso Te iba es a preguntar otra cosa. por el islote de Perejil. Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Bueno, primero porque no tiene vida. Sí. No tiene vida independiente propia. Pero todos recordamos el conflicto diplomático en el 2002, sin duda, cuando porque Marruecos le metieron ocupa el vida, islote. porque le metieron vida. Pero efectivamente, pero bueno, jurídicamente es lo que nosotros consideraríamos una roca, ni siquiera lo de islotes se dice para un poco subirlo de tono, ¿no? Pero en realidad no es un espacio que vaya a generar espacios marítimos y tensión. ¿Por qué lo mantiene España? Yo creo por mantener el status quo para tener una baza de negociación. Hemos hablado de que el estrecho de Gibraltar es como una especie de laboratorio para el derecho internacional. ¿Está de acuerdo con esa Bueno, para el derecho internacional del mar. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, es complicado y complejo, ¿no? Definir es complicado, es muy hasta complicado. dónde llega. Hay 3 estados que se disputan, en cierto modo, esas aguas territoriales, ¿no? Bueno, yo creo que las aguas territoriales de lo que es el estrecho, hoy por hoy están definidas por una medianera entre Marruecos y España. El problema es desde cuándo las medimos, porque hasta dónde sabemos, dado que los dos estados, el estrecho de Gibraltar es corto, digamos, es estrechito, y no tiene la dimensión suficiente para que los dos estados puedan tener las 12 millas de, digamos, mar territorial que le correspondería en principio, ¿no? Y luego hay alguna tensión, obviamente, porque, por ejemplo, pues Marruecos tiene incorporado a Ceuta y Melilla dentro de sus aguas interiores. Pero bueno, esto España lo tiene absolutamente claro, que no es posible hacerlo así lo ha comunicado a Naciones Unidas y no lo acepta, no acepta los dair marroquíes. Luego, lo que es el tránsito del tráfico, que es muy importante, eso generó muchas tensiones en la conferencia diplomática que, digamos, culminó con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 82, que es la que está actualmente vigente, y hizo además que España en la conferencia diplomática se retirara en su firma inicial, que luego tuvo que hacer por los problemas que generaba el estrecho de Gibraltar, precisamente, porque al ser aguas, digamos, de mar territorial español o marroquí, en principio podría pasar el derecho, digamos, de paso inocente, que es el que regula el mar territorial, pero sin embargo las grandes potencias de la época, en el estrecho de Gibraltar en concreto, quisieron que se regulara lo que llamamos el derecho de paso en tránsito. Hoy es libre, decir, ¿no? Exactamente. La no hay que pedir permiso para pasar por ahí, ni siquiera si es un submarino, por entender, no tiene por qué emerger. En fin, la regulación no la hace ni España ni Marruecos, sino que la hace la Organización Marítima Internacional, que es la que regula en realidad el tráfico, ¿no? Así que se sabe perfectamente por dónde debe de entrar y por dónde debe de salir al mar Mediterráneo un buque. Se sabe perfectamente cuáles son, digamos, las aeropistas, las autopistas marítimas. Bueno, una pregunta muy rápida para los dos. Inma, tú has estado esta semana en Gibraltar. ¿El sentir del pueblo gibraltareño? Bueno, yo tengo que decir que los gibraltareños son gente estupenda, que hay 7.000 españoles casi trabajando allí, que cruzan esa verja todos los días,
que quieren estos españoles que no haya conflictos, que abogan por un entendimiento y que desde luego están condenados a entenderse. Pablo Antonio, que es algecireño, algecireño se dice, ¿no? O especial. Es especial, desde luego. Pues lo conoce, sabe que son estupendos, que cada día y que nos nutramos los andaluces de los gibraltareños y los gibraltareños de los andaluces, que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros, que crucemos la verja para tomar un... Qué diplomática es. Un fish and chips. No, pero creo que tiene toda a buscarla para irnos a Algeciras a tomar unas tapitas, un pescadito frito. Sí, claro. En definitiva, visto desde allí el problema es diferente, porque claro, afecta a personas. Esto visto desde un frío despacho en Madrid o en Londres, pues esto no tiene la menor importancia. Da mucha pena. ¿Qué interés con la crisis que tenemos y con los problemas diplomáticos que tenemos con YPF en Argentina? Eso es un lunarcito en la política exterior española. Les duele que pero allí sí, claro, allí afecta a personas, ¿no? Y claro que sí. Y además somos andaluces, ¿verdad, Pablo? Yo diría otra cosa. Yo me siento gibraltareño y lo digo porque... De Algeciras, claro, porque el campo de Gibraltar, desgraciadamente se llama comarca del campo de Gibraltar, pero debería de llamarse Gibraltar. Es que somos gibraltareños. Bueno, pues Pablo Antonio, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Para mí también. Esta noche, muchísimas gracias. Volveremos a hablar, seguro, porque perfecto. Tal y como están las cosas en derecho internacional, tendremos que tratar otros asuntos. Muchísimas gracias. Encantado. Y a ti también. Muchísimas gracias a ti, que se solucione el conflicto por aquí abajo. Es lo que lo tenemos que solucionar nosotros. Bueno, pues publicidad y en unos minutos volvemos, señores, con otros asuntos judiciales de esta semana. Hasta ahora. ¿Qué estudia la vexilología? ¿Cómo se llamaba el caballo de Alejandro Magno? ¿Quién creó el pueblo ficticio llamado Macondo? Hay preguntas que no tienen precio. Máxima atención. Las nuestras, vaya si lo tienen. ¡50.000 euros! El duelo. Este domingo por la noche. Acepta el desafío. Muy buenas noches, bienvenidos a Objetivo Abierto. Otra vez las aguas del Peñón de Gibraltar se convierten en fuente de tensiones. Esta madrugada se ha producido un nuevo incidente cuando 3 pesqueros de la cofradía de Algeciras intentaban faenar en aguas cercanas a la colonia. Al acoso de la policía gibraltareña para impedirlo han respondido las patrulleras de la Guardia Civil Española. Pero ¿cuál es el origen de este problema? ¿Por qué el gobierno de Gibraltar ha roto el acuerdo pesquero que llevaba vigente 13 años? ¿Tienen derecho a legislar sobre las aguas que rodean al Peñón? ¿Cuál es la situación legal del estrecho de Gibraltar? El asunto, ya se imaginan, es realmente complejo, tiene aristas políticas, también diplomáticas y está afectando a la vida cotidiana a uno y otro lado de la verja. Este último incidente ocurrido en la madrugada con los pescadores de Algeciras ha tensado la cuerda todavía más, Miguel Ángel, y ha habido una respuesta contundente por parte del Gobierno de España. Así es, y tanto ha sido así que hasta la Guardia Civil ha pedido la intervención de la Armada Española en la zona por si se repiten incidentes como el de anoche y que van a ver a continuación. Incidente, ahí lo están viendo, que podemos ver gracias a las imágenes grabadas por un teléfono móvil de uno de los pescadores amenazados anoche en Gibraltar. En ella están viendo el momento en que los 3 pesqueros, con base en Algeciras, son abordados por patrulleras de la policía gibraltareña cuando se disponen a desplegar sus redes de pesca. En ese momento, la Guardia Civil, alertada por los patrones españoles, acude en auxilio de los pesqueros andaluces, obedeciendo a las pautas fijadas por el Gobierno español esta misma semana.
sin duda era una persona que ejercía atracción, que llegaba a un lugar, fuera el que fuese, y no pasaba inadvertida. Al entrar en un restaurante, al pasar por la calle, donde estuviera. A mí me impresionaba mucho, me impresionaba favorablemente, suscitaba mi admiración, y que para el niño que yo era entonces era un poco la imagen del triunfador. Es curiosísimo, porque es el compositor posiblemente más célebre en cuanto a éxito popular, se podría decir, español, y su música se está tocando constantemente en el mundo entero y nadie sabe quién es el compositor. José Padilla Sánchez, músico, autor de El Relicario y La Violetera, del Pasodoble Valencia, de infinidad de zarzuelas y cientos de composiciones. Profeta en su tierra, hijo predilecto de Almería y poseedor de la Gran Cruz de Isabel la Católica en grado de comendador. Durante la gira italiana que el compositor realiza en los años 30, el diario La Gazzetta del Popolo le dedica la siguiente descripción. Es un hombre de aspecto sereno y amable, de estatura superior a la media, vestido con un smoking de corte magnífico. Es sencillo, como ignorante de quién es y de su misteriosa potencia. Sonríe con dientes perfectos y blanquísimos. Habla un francés velocísimo, salpicado de expresiones españolas. Las manos de Padilla, morenas, sin anillos, pulsan las teclas blancas y rígidas y pasan veloces a lo largo del teclado. A finales del siglo XIX, los cambios sociales producidos se reflejarán en las artes, dándole una nueva personalidad y una identidad al centenario que está llegando. En Rusia está a punto de caer el zarismo y todo lo que significa. Mientras, en Francia, están de fiesta conmemorando los 100 años de la Revolución. Se estrena el monumento que será símbolo definitivo parisino, la Torre Eiffel, que admira a propios y extraños y se convierte en el principal foco de atención de la Exposición Universal. Corre el año 1898. En Glorieta de San Pedro de Almería, en la hermosa casa de los Padilla Sánchez, en el seno de una familia andaluza tradicional y muy numerosa, nace José Padilla. Entre juegos de infancia, la vida de José transcurre plácidamente, a la vez que comienza a familiarizarse con la música que era practicada por varios miembros de su familia. Su padre tocaba la guitarra y el arpa,
y su madre cantaba. Sobre los antecedentes musicales, los testimonios musicales que a él le pudieron influir y animar, sobre todo por la vía materna, sé que existían varios miembros de su familia, tíos, un abuelo, que tocaban diversos instrumentos y que incluso en aquel mundo de finales del siglo pasado llegaron a formar un sexteto que actuaba en determinadas ocasiones, ocasiones en algunas de las cuales él, un niño todavía, ya acompañaba. Sin duda, ese ejemplo, por lo menos inicialmente, fue impulso para su indudable, clara y rotunda vocación musical. Pronto, el piano dejaba de tener secretos para él.